¿Qué tal? Buenas noches. Durante estos últimos días se han producido grandes avances científicos que podrían revolucionar la lucha contra el cáncer. Se ha utilizado con éxito en animales una vacuna capaz de eliminar tumores y se prevé que el próximo año pueda probarse en humanos, lo que abre el camino a una vacuna universal. Además, un nuevo fármaco ha logrado eliminar el cáncer de colon en todos los pacientes que se sometieron a un estudio. Y en España se ha descubierto un tratamiento revolucionario contra el cáncer de pulmón. También ha sido noticia otro fármaco que aumenta la supervivencia de un tipo de cáncer de mama metastásico, un rayo de esperanza para los pacientes que lo padecen. Te da alegría porque sabes lo que estás pasando, entonces ver mujeres como yo, o más mayores, o más jóvenes, o chiquitas jóvenes de 20 y pico años, que a lo mejor el día de mañana tengan el mismo problema que yo, el cáncer de mama, y que con una medicación no tengo que pasar por una cirugía, eso sería espectacular. Maravilloso. Pero esta noche vamos a tratar también otro asunto. Nos vamos a centrar en el nuevo orden mundial que se está gestando tras la invasión de Ucrania. Un escenario que impulsa la proyección geoestratégica de China y la consolida como superpotencia mundial. ¿Pero por qué somos tan dependientes de ese país? ¿Hay alternativas? Hoy en día el mercado asiático es el mayor proveedor absolutamente de todo. Nos olvidamos de que había empresas en España o había empresas en Tenerife o en Canarias que nos podían suministrar un material tan válido como el que recibíamos, probablemente a precios incluso inferiores. Y lo que hicimos fue favorecer la industria de otros países sin mirar probablemente la industria local. Bueno, pues como les decíamos, en estos últimos días se han producido, más que producirse, se han comunicado importantes hallazgos en la lucha contra el cáncer. Y para abordar este importante asunto nos acompaña esta noche Pedro Lara, que es director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Señor Lara, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Está con nosotros también Fernando Otón, que es jefe de oncología del Hospital Universitario de Canarias. Doctor Otón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenos días, le he dicho usted, ¿no? Buenas noches. Raquel Gómez es psico-oncóloga y también va a acompañarnos durante todo el programa. Gracias, Raquel, por estar aquí esta noche. Son muchas las derivadas a tratar esta noche y hay que decir que desarrollar una vacuna universal contra el cáncer sigue siendo uno de los mayores retos de la ciencia. Un enorme reto y un sueño, Laura, de Pablo, que podría hacerse realidad. Estamos, Miguel Ángel, a un paso un poco más cerca gracias a científicos, a un grupo de científicos del Instituto Dana-Farber de Cáncer en Boston, que ha desarrollado una vacuna que actúa contra la capa de invisibilidad del cáncer y ayuda al sistema inmune a eliminar las células cancerosas. Para que un cáncer se desarrolle, las células tumorales deben avanzar extendiéndose a nuevos vasos sanguíneos con los que logren alimentar su crecimiento y expansión hacia otros órganos. De ahí que la comunidad científica busque prevenir esta enfermedad mediante la creación de vacunas que impulsen a nuestro sistema inmunitario a bloquear el crecimiento del cáncer en el organismo. Cuando el cáncer actúa, lo hace dañando el ADN de las células y produce dos proteínas, MIC-A y MIC-B. El cuerpo las detecta y las ataca, pero algunas células consiguen evadir el sistema de detección de nuestro organismo. Es como si algunos cánceres llevasen una capa de invisibilidad. La nueva vacuna se dirige a esas dos proteínas, MIC-A y MIC-B, para que no pasen desapercibidas y nuestro cuerpo sea capaz de identificarlas y eliminarlas. Algo que ya se ha conseguido en varias pruebas con ratones y además se ha observado que la vacuna genera una respuesta inmune adecuada en monos. Incluso ha funcionado en algunos animales que tenían un tumor avanzado con metástasis. Aunque aún se desconoce cuándo podría estar disponible para humanos, estamos sin duda ante un gran avance en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que se diagnostica a más de 18 millones de personas al año y que sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país. Así que, Miguel Ángel, bueno, pues lanzamos este tema a la mesa, sin duda importante avance científico. Pues la pregunta la recojo y está clara. ¿Esta vacuna sería efectiva para todos los tipos de cáncer?
A mí me gustaría hacer una descripción previa. Tenemos que entender, como bien ha explicado Laura, que el cáncer es capaz de crecer con una capa de invisibilidad porque el sistema inmune, cuando va a enfrentarse a él, no lo reconoce, no lo ve. Tiene los antígenos que llamamos, esas proteínas, por ejemplo, son una especie de banderolas que las células tienen, pero el cáncer es capaz o de soltarlas o de interiorizarlas dentro, de tal forma que cuando el sistema inmune llega a luchar contra él, ve una pared lisa, no sabe a qué enfrentarse. Estas vacunas lo que están procurando hacer es obligar al tumor a que exprese esa banderola, de tal forma que el sistema inmune pueda verlo y por tanto pueda atacarlo. No podemos olvidar que el sistema inmune es muy eficiente en controlar el cáncer. De hecho, sabemos que las personas que tenían SIDA antiguamente tenían una inmunodepresión y tenían más cáncer. Las personas que tienen trasplante y tumores inmunosupresores tienen más cáncer. O sea que el sistema inmune de forma natural ya nos previene contra el cáncer. La cuestión es que hay situaciones en las cuales este cáncer, digamos, se libera de esas banderolas y el sistema inmune no sabe dónde atacar. Y estas vacunas lo que van a hacer es expresar esas banderolas, ¿no? Fernando Ton, el equipo que desarrolla esta vacuna planea comenzar los ensayos en humanos el próximo año. ¿Confías en que esos resultados puedan ser buenos? Claro, todos confiamos en que los resultados vayan a ser buenos, pero siempre en investigación del cáncer hay que ser prudente. Aproximadamente de cada 100 fármacos que entran en ensayos en humanos, 1 o 2, por término medio, terminan aplicándose. Concluyen las 3 fases de ensayo y terminan en la fase 4, que ya es su empleo generalizado. 1 o 2 de cada 100. Pero es bueno que exista esta noticia, es bueno que se investigue también en eso y bueno, ya existen vacunas contra el cáncer. Vacunas específicas, vacunas en el sentido más estricto del concepto de vacuna, porque esto entraría quizá más, aunque se le llama vacuna, para entendernos, entraría más bien en la inmunoterapia. No previene el que pueda aparecer el cáncer, sino que va más orientado a tratarlo, a mejorar. Pero claro que existen vacunas contra el cáncer. Existe la vacuna contra el virus del papiloma, que previene casi por completo el cáncer de cuello uterino. Existen vacunas contra la hepatitis B, que previenen muchos cánceres de hígado. Y es de esperar que en un futuro, sobre todo los cánceres inducidos por virus, puedan ser objeto también de vacunas específicas. Raquel Gómez es psicooncóloga, está diciendo el doctor Otón, dice, bueno, esto, claro, las buenas noticias producen alegría, pero claro, muchos pacientes, Raquel, oncológicos pueden sentir cierta alegría, pero también habrá otros que dicen, bueno, están surgiendo avances y a mí esto no me va a llegar a tiempo, a mí esto no me va a llegar a beneficiar. ¿Cómo se manejan esos sentimientos ante esta llegada de noticias? Porque no debe ser nada sencillo. Bueno, en general, nosotros dentro de los equipos de psicooncología, ¿no? Yo pertenezco a la Asociación Española contra el Cáncer y vemos mucha esperanza en esos avances y además un toque de solidaridad, en el sentido de a lo mejor la persona piensa esto no va a llegar a mi caso o no se va a poder aplicar en mi caso, pero si sirve para algo para los que vienen de detrás, pues perfecto. Incluso se someten a ensayos clínicos pensando en si esto funciona, pues que sirva para otros, ¿no? Entonces sí que hay una esperanza, ¿no? Y bueno, ahí estamos en el trabajo. Bueno, de todos estos avances hay que decir que investigadores españoles pertenecientes al Grupo Español de Cáncer de Pulmón han descubierto un nuevo tratamiento que permite erradicar el tumor en el 37% de los pacientes. Laura de Pablo tiene más datos. Así es, Miguel Ángel, para los científicos no se trata de un fármaco más, sino de un auténtico cambio en el modelo de tratamiento para este tipo de pacientes. En el estudio, en ese ensayo, han participado ya 86 pacientes de más de 10 hospitales españoles. Pero para conocer mejor en qué consiste este nuevo tratamiento, está ya con nosotros la oncóloga médica Carla Medina. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora, ¿en qué consiste este nuevo tratamiento que se ha estado estudiando y en el que han participado estos pacientes y sobre todo qué resultados ha dado ya?
Esto se trata de un orgullo para lo que es la oncología en España, ya que se trata de un estudio español liderado por el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, donde se ha valorado la quimioterapia unida a la inmunoterapia en pacientes que por alguna característica no podemos operar de entrada. Entonces, estos pacientes son sometidos a una terapia con quimio y en este caso, además con nivolumab, y posteriormente a eso, pues son intervenidos. ¿Qué ha obtenido este tratamiento? Pues que esos pacientes que son intervenidos después de este tratamiento obtengan una mayor respuesta, y cuando nos referimos a respuesta es que esos pacientes no tienen evidencia de enfermedad en los resultados de la anatomía patológica de la pieza que extrae el cirujano torácico, y además que hay un impacto a largo plazo. Esos pacientes después de la cirugía viven más. Doctora, ¿y en qué tipo de pacientes estaría indicado? ¿Estamos hablando de cáncer con tumores iniciales o en cáncer también ya con metástasis? El estudio NADIM-2 es un estudio diseñado específicamente para pacientes con estadios iniciales. Como decía anteriormente, que por alguna característica no le podemos operar de entrada, bien sea por el tamaño del tumor o por una afectación ganglionar. Aquí no entran, efectivamente, son estadios iniciales y por tanto no entran aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada o lo que comúnmente conocemos con enfermedad metastásica. Estamos hablando de pacientes con cáncer de pulmón, pero ¿este nuevo tratamiento se podría también aplicar en otro tipo de cánceres? Efectivamente, la inmunoterapia como tal ha venido a revolucionar lo que es el panorama, no solo del cáncer de pulmón, sino de la oncología en general. Este ha sido un diseño específicamente para pacientes con cáncer de pulmón, pero la inmunoterapia ya tiene indicación, aprobación en cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, de vejiga, renal, en cáncer de pulmón con enfermedad avanzada, con metástasis. En esos pacientes llevamos alrededor de aproximadamente el 2015 utilizando este tipo de terapia. Supone una puerta a la esperanza para estos pacientes en cuanto a mejorar su calidad de vida, pero también su esperanza de vida. Sin duda alguna. Esto ha venido a marcar en los pacientes con estadio inicial un antes y un después, porque ahora estos pacientes que se operan, estamos viendo los resultados de este ensayo donde nos dicen que a los 3 años estos pacientes que han sido operados y que han obtenido una respuesta completa no tienen evidencia de enfermedad, sin duda. Esto no lo habíamos visto. Es sin duda una muy buena noticia, doctora. Este tratamiento ya se ha aprobado en Estados Unidos, pero la pregunta es ¿para cuándo podrá ser una realidad en Europa y en concreto en nuestro país? Pues ahí sí que tenemos un poquito como un desfase en cuanto a la aprobación en lo que es Estados Unidos y con nuestras agencias reguladoras en Europa en general. Es posible que dispongamos del fármaco a finales de año. De ahí la importancia de poder participar en los ensayos clínicos, que el paciente se beneficie de entrar en un ensayo clínico. Uno de los propósitos de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, presidida por el doctor Delvis Rodríguez Abreu, que intenta abrir y expandir la posibilidad al paciente canario de tener todas esas posibilidades en la IGI. Estamos trabajando en ello. Muy bien, doctora Carla Medina, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctora. Bueno, Miguel Ángel, sin duda una auténtica revolución en la medicina que abre las puertas a la esperanza. Bueno, son datos muy interesantes, Laura. Según esta investigación, como han oído, el 93% de los pacientes que recibieron el combinado quimioterapia e inmunoterapia pudieron optar a una intervención quirúrgica. Además, el 36,8% al ser operados presentaron ausencia de tumor. Digo parece, porque estas cosas siempre hay que cogerlas con mucha prudencia, le pregunto a los doctores, que estamos ante una estrategia terapéutica revolucionaria. ¿Es así? Bueno, yo creo que ya tenemos experiencia, como bien ha comentado la compañera, tenemos experiencia en que la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en el paciente con cáncer de pulmón metastásico ha cambiado la vida de los pacientes y ha ofertado supervivencia inesperada, y lo que se ha hecho es adelantar esta posibilidad al tumor que no tiene metástasis pero que está muy avanzado. ¿Y por qué ha funcionado también? Pues básicamente por lo que hablábamos antes, el sistema inmune no ve el cáncer y lo que hace la quimioterapia es destruirlo
para así hacer posible que el sistema inmune vea esas banderolas que el cáncer había metido hacia adentro. Por tanto, confirma un poco lo que estamos viendo en cáncer metastásico de pulmón desde hace ya años, 3-4 últimos años, donde pacientes originalmente con una expectativa de vida muy corta viven muchos años, y tenemos muchos pacientes metastásicos de pulmón que viven muchos años, y eso decir eso hace 5 o 6 años era casi una utopía. Es importante entender que la inmunoterapia y en general todos los nuevos fármacos entran dentro de lo que se llaman terapias dirigidas. Hoy en día lo que define todos los tratamientos del cáncer, la cirugía, la radioterapia y también, por supuesto, los fármacos, es el individualizar mucho a un tumor concreto. Ya el clínico ya no le pide al patólogo que le diga, bueno, esto es un cáncer o un cáncer epidermoide pulmonar. No. Dice, no, dime qué gen tiene trastocado, qué proteína expresa, qué receptores tiene. Y con un diagnóstico con 3 o 4 apellidos más, entonces el clínico sabe qué fármaco le va a valer. Un fármaco que a lo mejor a otro paciente que antes pensábamos que era idéntico porque tenía un cáncer de pulmón muy parecido, no le va a valer. Al otro no le va a valer, pero sabemos que para este paciente y en estas circunstancias sí le va a valer. Aprovecho que los tengo a los dos en el plató para preguntarles algo que nos puede ser muy clarificador a los que no somos médicos. Esta semana hemos conocido que 12 pacientes han visto remitir por completo el cáncer de recto en un ensayo clínico con inmunoterapia llevado a cabo en Estados Unidos. La pregunta que les quiero hacer es ¿en qué consiste la inmunoterapia y por qué es tan efectiva, doctor, en determinados tumores? Bueno, este ejemplo, un poco siguiendo la misma línea argumental que llevamos hablando, este ejemplo del dostarlimab es un fármaco, uno más de inmunoterapia, es decir, un fármaco uno más que potencia el sistema inmune, lo potencia muy bien, pero es efectivo no en todos los cánceres de colon, sino en aquellos que tienen unas ciertas mutaciones que hacen que, aunque no quieran, expresen esos antígenos en la superficie. De tal forma que la inmunoterapia solo en este tipo de cánceres de colon y en otros solo es útil para aquellos que tienen esta mutación del gen, como decía el doctor Otón, que le hace que realmente el sistema inmune pueda verlo. Y este resultado es extraordinariamente importante porque demuestra que no solo para los cánceres de colon con esta mutación, sino probablemente para cánceres de endometrio con esta mutación y para otro tipo de tumores que tengan esta misma mutación, esta inmunoterapia específica va a tener unos resultados extraordinarios. ¿Y qué diferencias hay entre la inmunoterapia y la quimioterapia? Pues absoluta. La quimioterapia son fármacos que tratan en general de romper el DNA de la célula y digamos con eso acabar con ella. Y la inmunoterapia lo que hace es potenciar mi sistema inmune para que sea mi sistema inmune el que acabe con la célula tumoral. Raquel, el cáncer afecta sobremanera a las personas mayores. Y claro, llegados a una edad muchas personas se plantean, ¿y a mí me compensa someterme a todo este tratamiento, pasar por todo este calvario llegados a una edad? ¿Cómo se afrontan esos casos? Bueno, yo creo que primero tenemos que tener en cuenta un poco la cultura de la que venimos y la herencia que tiene la palabra cáncer, ¿no? Que las personas mayores evidentemente tienen esa igualdad de cáncer igual a muerte mucho más presente que a lo mejor las personas más jóvenes que hemos vivido más avances en la investigación y en todos los tratamientos de la enfermedad. Las personas mayores vienen con ese estigma y además con el desconocimiento, ¿no? A lo mejor hace 20 años estábamos todos más iguales y el paciente era más analógico, ahora somos más digitales, pero las personas mayores siguen sin serlo, con lo cual muchas personas mayores desconocen la terminología y el contexto de lo que conlleva la enfermedad. Yo creo que ahí fundamental es que ellos puedan acceder a esa información de forma clara, que los profesionales puedan sentarse con ellos, explicarles las alternativas con un lenguaje claro, adaptado y que ellos también puedan decidir y participar en esa toma de decisiones. En la mayor parte de los casos, no tengo datos evidentemente, pero cuando se les explica con calma y se les da la información que ellos necesitan en cada momento, se someten a esos tratamientos que se han demostrado que son efectivos. Claro. Estoy viendo al doctor Otón asintiendo completamente a lo que estaba diciendo Raquel. Es así. Sí. Un cambio que hemos observado, los que ya llevamos muchos años en esto, es la autonomía del paciente.
Antiguamente un paciente no concebía que le mostraras las opciones de tratamiento que había y recomendándole una, pero le explicara, bueno, esta tiene un 5% menos de posibilidades de curarse, pero se ahorra este determinado tipo de molestias. Así que usted elija. Antiguamente era inconcebible. Hoy en día, sí, los pacientes, la cultura también ha aumentado y uno es capaz de transmitir al paciente pues eso, la recomendación de un tratamiento, pero también las alternativas y darle la autonomía para que él tranquilamente elija. Eso sí, hay que insistir mucho. Manejando toda la información. Antes de tomar la decisión, el paciente tiene que informarse y perder mucho tiempo con el médico para entender cuáles son los pros y los contras de cada uno de los caminos que va a elegir. Bueno, yo lo que quería decir que no se nos puede olvidar nunca que el centro de todos nuestros esfuerzos es el paciente y que al final el paciente es el que sufre los beneficios de los tratamientos y los efectos secundarios del tratamiento. El médico no lo sufre. Entonces yo creo que en esto, yo sí que soy en esto muy beligerante. Yo creo que el tiempo que se pasa con el paciente no se pierde, se gana porque se gana para que el paciente tome la mejor decisión, él y su familia. Yo creo que tenemos que formar un equipo, lo digo siempre, somos un equipo. Los profesionales sanitarios podemos hacer una parte del trabajo, pero si la familia, el entorno del paciente, el propio paciente no comprenden, no están con nosotros, no saben a dónde vamos juntos, el resultado terapéutico es peor. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que hacer una mínima pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad vamos a hablar de otros grandes avances en forma de fármacos. Uno contra el cáncer de colon, que ha logrado una remisión absoluta de la enfermedad en todos los pacientes sometidos al estudio, y el otro contra el cáncer de mama, el más frecuente en mujeres de todo el mundo y cuyo diagnóstico precoz es fundamental para su curación. ¿Llegará un día en el que se cure la enfermedad sin pasar por el quirófano y sin tener que extirpar el pecho? Me operaron y salió todo perfecto. Yo me agarré a que a lo mejor iban a hacer una limpia nada más y te dicen, mira, no, te van a quitar el pecho. Ahí también fue trabajona. La oncóloga me decía, incluso se está investigando o estamos probando con medicamentos para no llegar a una cirugía. Imagínate una niña de 20 años que le diagnostican, pues, mira, cáncer de mama. Mira, pero con esta medicación, tómate esto durante 6 meses, 8 meses, te vamos revisando, te vamos haciendo todas las pruebas y va y se desaparece. Vamos, y no pierdes el pecho. 11 menos 5 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Hemos estado hablando de grandes avances en materia de cáncer, pero nos queda por tratar otro adelanto, esta vez en forma de fármaco que dobla la supervivencia en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de mama metastásico. Este tipo de cáncer, el de mama, Laura de Pablo, es el tumor más frecuente, hay que decirlo, en mujeres de todo el mundo. Así es, Miguel Ángel, y además es la primera causa de muerte también en las mujeres. Y vamos a analizarlo porque de ahí la importancia, como tú decías, de este hallazgo. Investigadores del Hospital Clínic y de los Institutos de Oncología de Cataluña y de la Vall d'Hebron han demostrado la eficacia de un nuevo fármaco que duplica la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico. El nuevo tratamiento logra doblar la supervivencia de la enfermedad en las pacientes con este tipo de tumor respecto a los tratamientos estándar. Los investigadores confían en que el fármaco pueda ser incorporado en breve en el sistema público una vez se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Productos Sanitarios. Supondría una gran esperanza para las pacientes en Canarias, donde de los más de 11.000 nuevos casos anuales de cáncer que se detectan, en torno a 1.400 son de mama, según datos del Registro Poblacional de Cáncer de Canarias. Una enfermedad cuyo diagnóstico precoz es vital, ya que de él dependen las posibilidades de curación.
Mi enfermedad la detecta, fue una consulta del médico de cabecera porque me detecté un bulto en la axila. Cuando fui al médico me mandó antiinflamatorio porque creía que era un ganglio, pero seguía igual. Entonces ya me mandó al especialista. Entonces ahí fue cuando empezaron a hacerme todo tipo de pruebas y ahí vieron que sí, que no era solamente en la axila, sino también en el pecho izquierdo y había unos bultitos ahí que no tenía muy claro. Ya entonces pues me dieron cita y me dijeron, mira, Marimar, tienes cáncer de mama. I wanna wake up with your weight by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you. Da igual que te lo tengas en la mente, cuando te lo dice el médico es cuando te vienes abajo. Y ya entonces decidieron, mira, Marimar, te vamos a dar 8 sesiones de quimio. 4 primeras van a ser una bomba porque queremos que se reduzca todo lo posible o hasta que incluso podemos ver si desaparece. Entonces ahí lo que yo estaba era más deprimida y es muy importante tener el ánimo alto en este tipo de enfermedad. Cuando terminé todo, toqué la campana, que te hacen tocar la campanita, claro, te queda otro proceso todavía, que es la intervención. Y es cuando pierdes ya el pecho, ¿no? Cuando te intervienen y te van a la operación. Me operaron, salió todo bien, entré un miércoles y salí un lunes. Y salió todo perfecto. Me limpiaron todo, me quitaron todo y me llegaron hasta la axila. Yo me agarré a que a lo mejor iban a hacer una limpia nada más y te dicen, mira, no, te van a quitar el pecho. Ahí también fue otra bajona. Cuando estuve con la quimio, es verdad que me mandaban unas inyecciones que antes no existían, que me tenía que pinchar en la barriga. Eran espectaculares en el sentido de que a mí me salían bien las analíticas porque no me encontraba floja, no me encontraba débil, podía seguir haciendo mi vida. En ese proceso yo creo que hay un avance porque esas inyecciones no existían. Estaba bien porque encima que estás pasando por lo que estás pasando y que tengas esa ayuda de ese avance, genial. Y cada vez va a más, ¿no? Cada vez hay más medicamentos y cosas que te pueden ayudar a no estar tan tumbada o que la enfermedad te destroce tanto. La oncóloga me decía, incluso se está investigando o estamos probando con medicamentos para no llegar a una cirugía. Digo, genial. En mi caso todavía no, yo ya tuve que pasar por la cirugía. Pero te da alegría porque sabes lo que estás pasando. Entonces ver mujeres como yo, o más mayores, o más jóvenes, o chiquitas jóvenes de 20 y pico años, que a lo mejor el día de mañana tengan el mismo problema que yo, el cáncer de mama, y que con una medicación no tengo que pasar por una cirugía, eso sería espectacular, maravilloso. Imagínate una niña de 20 años que le diagnostican, pues, mira, cáncer de mama. Mira, pero con esta medicación, tómate esto durante 6 meses, 8 meses, te vamos revisando, te vamos haciendo todas las pruebas, y va y se desaparece. Vamos, y no pierdes el pecho. Bueno, pues lo escuchábamos en el testimonio, uno de los mayores traumas para las mujeres que logran superar esta enfermedad es perder el pecho. ¿Cómo se supera algo tan delicado? Bueno, yo creo que antes de superar hay que afrontar, ¿no? Y creo que con todos los avances científicos que hay, pues cada vez se trata de hacer menos cirugías agresivas, ¿no? Y cada vez se extirpa menos pecho y se centran más en la zona del tumor. Creo que cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, lo importante es la información, como decíamos antes, la preparación y un poco el conocimiento. Una persona cuando va a una mastectomía, una mujer en este caso, aunque hay algunos hombres, ¿no? Pero mayoritariamente mujeres, cuando van preparadas con algo más de información y saben lo que se van a encontrar, luego la exposición a esa cicatriz y esa adaptación posterior va a ser un poco más fácil. Es verdad que no es un trago fácil, sencillo y rápido, ¿no? Es un proceso de adaptación donde se ven implicados muchos factores a nivel de la persona, a nivel familiar, pareja, la información médica. Todo va a depender. Hay mujeres que dicen, prefiero que me lo quiten y ya está fuera de mi cuerpo, y hay otras que evidentemente cuesta el afrontamiento. Va a depender mucho. En esto siempre decimos que cada caso es diferente, cada mujer es diferente, cómo lo afrontan, y ahí tenemos que ver la individualización y si es necesario el apoyo psicológico, pues para eso estamos, ¿no?
Como les estábamos contando hace unos minutos, un nuevo fármaco duplica la supervivencia del cáncer de mama metastásico tras un ensayo con 557 pacientes. La pregunta, doctores, es ¿cuándo podrá suministrarse este tratamiento en Canarias? Bueno, en Canarias y prácticamente en Europa la promoción de los fármacos tiene, después de haber pasado esas fases que hemos dicho de ensayo clínico, y una vez han demostrado en la fase 3 que son mejores que el tratamiento estándar, primero los tiene que aprobar en Estados Unidos la famosa FDA, en Europa la Agencia Europea del Medicamento. Luego el siguiente trámite es que el Ministerio le ponga precio, que eso también es también es un trámite importante, y a partir de ahí, eso sí, se dispondrá en Canarias al mismo tiempo que en Estocolmo y que en Roma, porque evidentemente la distribución de los fármacos hoy en día es mundial. Pedro Lara, lo veo muy serio y lo veo así como... No, sí es verdad, yo creo que llegará pronto. Muchas veces la diferencia que tenemos en España con otros países europeos es el precio de reembolso, y algunos fármacos pues no entran tan rápido en la posibilidad de prescripción como pasa a lo mejor en otros países. No quiere decir que no vaya a llegar, pero que llega a lo mejor con un poquito de retraso. Yo creo que es un fármaco fundamental y que expresa un nuevo tipo de fármaco, que es: tengo un anticuerpo específico contra un receptor individualizado, y ese fármaco lleva junto una molécula muy tóxica para el tumor. Es decir, que va suelta la molécula tóxica justo en la célula tumoral. Este mes van a empezar en nuestro país los ensayos en humanos de un fármaco creado por una biofarmacéutica vasca que consiguió que desaparezca en ratones el cáncer invasivo de páncreas, de pulmón y de mama triple negativo, para los que actualmente no hay un tratamiento eficaz. Se va a probar en un total de 150 enfermos de 8 hospitales distintos, 7 españoles y 1 norteamericano. Yo les quiero preguntar si ustedes creen que llegará el día en que el cáncer sea tratado como una enfermedad crónica. Definitivamente, yo creo que es lo que estamos hablando. Yo creo que hay pacientes que no podemos curar, pero yo explicaba que tampoco podemos curar la diabetes, pero las personas con diabetes viven con un tratamiento. Yo creo que nosotros tenemos las posibilidades. Este ejemplo de este fármaco vasco, pues un fármaco también con un anticuerpo que va contra un receptor y que lleva conjugado una molécula que modifica el microambiente alrededor del tumor. No va contra el tumor, sino el microambiente alrededor del tumor. Lo que expresa este fármaco y lo que estamos hablando esta noche es que tenemos muchas nuevas vías, muy precisas, muy bien dirigidas y muy estudiadas, para conseguir que el paciente, a lo mejor en situaciones avanzadas, que no es curable todavía, por lo menos tenga una larga supervivencia con tratamientos de diversas líneas, como otros pacientes con otras enfermedades crónicas, incurables, pero que permiten una supervivencia extraordinaria, ¿no? La lucha contra el cáncer es así. Hoy en día, claro que se cronifican los cánceres. Existen dificultades porque los cánceres aprenden. Con nuestros propios tratamientos seleccionamos aquella célula que, por la inestabilidad genética que el propio cáncer tiene, aquella célula que consigue evadir el tratamiento que le estamos poniendo. Seleccionamos involuntariamente a la que consigue evadir, y por tanto el tumor progresa. Pero cada vez tenemos más líneas de tratamiento, cada vez tenemos más posibilidades, y cuando haya conseguido evadir una determinada cepa del tumor, un tratamiento, tendremos otro que ponerle, y otro. Lo importante es tener la cartuchera bien armada de balas. Yo quiero dar las gracias a los tres por haber participado esta noche en nuestro primer tema de la noche, después de estos hallazgos, de estas investigaciones, por habernos aportado luz sobre todo lo que se está investigando, y esperar que las investigaciones vayan por buen camino y verlos pronto en otro programa. Fernando, muchísimas gracias. Don Pedro Lara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Raquel Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros, como decimos, seguimos adelante, cambiamos de asunto y lo hacemos para preguntarles si se han parado a pensar en que casi todo lo que utilizamos en nuestro día a día proviene de China o está hecho con piezas o componentes que proceden de ese país. Laura de Pablo, ¿no somos conscientes de la dependencia, o sí lo somos, no lo sé,
de la dependencia que tenemos, decía, del gigante asiático. Así es, China está presente en prácticamente todo, no solo en la tecnología que consumimos, sino también en la medicina, en la automoción, la alimentación y el textil, entre otros muchos. Por ese motivo, el país asiático está cada vez más cerca de convertirse en la primera potencia económica mundial, por encima incluso de Estados Unidos. China es el mayor exportador del mundo. Algo más del 10% de los productos que importamos en España del extranjero proceden de allí. Pero hay que tener en cuenta todas las materias primas que llegan de aquel país y que se ensamblan posteriormente en factorías españolas. Vean, por ejemplo, aquí, en Canarias. El archipiélago compra al país asiático 171 millones de euros de productos y solo exporta allí una pequeña cantidad, 5 millones de euros. Además, casi el 30% de las empresas canarias que importan productos del exterior dependen de los suministros de China. ¿Se imaginan cuántos artículos procedentes del gigante asiático aparecen en nuestro día a día? Por las mañanas, muy probablemente caliente la leche en una taza hecha en China y en un microondas fabricado allí. Muchos principios activos, como la vitamina C o los antibióticos, también proceden del gigante asiático. Y al vestirnos, cuando creemos que nos estamos poniendo moda española, si miramos la etiqueta, comprobamos que ha sido fabricada en China. Y al salir de casa nos damos cuenta de que la mayor parte de los materiales de construcción con los que ha sido edificada han sido traídos de China. También el coche está lleno de componentes procedentes del país asiático y la radio también. ¿Podríamos escapar de la dependencia de China? Esa es la pregunta que hoy se hacen muchas empresas y mandatarios occidentales. Aquí en Canarias, en solo 2 años, el coste del transporte en barco a las islas se ha multiplicado por 5 y eso repercute de forma directa en el precio de productos que compramos al gigante asiático. Daniel Báez, director financiero de G-Sport Atlantic, ¿se ha notado el aumento en los precios de los fletes? Un flete, un contenedor que venga de China, que antes de todo esto, a mediados de 2019, podría estar costando unos 2.000, 2.500 euros. Ahora puede estar costando 5.000, 5.500 o 6.000, el mismo contenedor, el mismo tráfico y el mismo origen. Y claro, al final el incremento tan exagerado de los precios de la logística acaba repercutiendo en el precio final del producto que acaba comprando cualquiera en el supermercado. ¿Cuál es la previsión a mediano o largo plazo? No ha bajado y no se espera que baje en el corto plazo. Las circunstancias que dieron origen al incremento de fletes ya no están, pero hay otras, sobre todo el incremento de precios de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania, etcétera, que están haciendo que esa tendencia esperada a la baja que había una vez que ha terminado la pandemia del COVID no se haya producido. Daniel, todo esto ha demostrado que tenemos una gran dependencia del mercado asiático. Hoy en día el mercado asiático es el mayor proveedor absolutamente de todo, desde productos terminados hasta bienes intermedios o materiales que después son utilizados en la producción de otros bienes. No es que se hayan dejado de hacer operaciones, sino que hay una cautela en cuanto al encarecimiento de los fletes y a que si se podrá repercutir este precio a la hora de vender esa mercancía. Hay una caída notable e importante en aquellas partidas en donde hay una mayor dependencia al mercado de China. La demanda ni ha bajado o incluso hay un incremento importante. Y también hay que tener en cuenta una cosa, el valor en aduanas es la suma de lo que vale la mercancía y lo que es el transporte. Al encarecerse la parte del transporte es normal que haya un incremento en lo que son las declaraciones aduaneras que no conlleva un incremento en la cantidad de artículos que se han traído. Esto hace que traer productos de China, antes caracterizados por sus precios competitivos, ahora no sean precisamente una ganga. Profesor Ramón Gascón, ¿por qué los productos que vienen de China son ahora menos competitivos? Lo que ocurre es que a China le han salido competidores, le han salido problemitas que probablemente no esperaba. Una dependencia altísima de un único suministrador que ha dejado de ser tan competitivo como lo era porque evidentemente la economía china se ha multiplicado en estos 20 y tantos años
pues prácticamente a doble dígito. Yo lo que creo es que las empresas se estarán replanteando el empezar a deslocalizar cierta parte de la producción, aunque eso suponga asumir unos ciertos costes superiores. En el inicio de la pandemia quedó en evidencia la fuerte dependencia de China. En las primeras semanas nos quedamos sin stock de equipos de protección individual, como son las mascarillas o los guantes. En esos primeros momentos del comienzo de la pandemia tuvimos carencias de mascarillas, tuvimos carencias de protectores faciales, tuvimos carencias de equipos de protección individuales. Desgraciadamente en aquellos momentos fuimos de las comunidades autónomas que más profesionales sufrieron contagio. Esta necesidad que todo el mundo tenía de material nos hizo a todos depender exclusivamente de China, sin valorar aquello que teníamos en casa. No nos olvidamos de que había empresas en España o había empresas en Tenerife o en Canarias que nos podían suministrar un material tan válido como el que recibíamos, probablemente a precios incluso inferiores. Y lo que hicimos fue favorecer la industria de otros países sin mirar probablemente la industria local. España tardó varias semanas en activar el tejido industrial dentro de nuestras fronteras para producir esos artículos sanitarios esenciales que no llegaban. Pero en el sector sanitario, la dependencia de China alcanza también a los principios activos de muchos medicamentos. Sí, efectivamente, en el sector farmacéutico tenemos dependencia de ciertos productos de China. Encontramos, por ejemplo, el cloranfenicol. Importamos el 91% de este producto, estreptomicinas el 83%, tetraciclinas 84%, estos serían tipos de antibióticos. Encontramos también, por ejemplo, distintos tipos de vitaminas, vitamina B12, B1, B6. ¿Alguno de ellos es fundamental para la supervivencia en caso de infecciones? Sí, efectivamente, los antibióticos, pues, digamos que para un público común se entiende más fácilmente la gravedad que tendría pues, una escasez de este tipo de productos. Entonces, en el sector farmacéutico lo que realmente preocupa más es el tema de que hay una baja sustitución. Por lo tanto, sería muy difícil relocalizarlas en España u otros países de la Unión Europea. Bueno, pues para hablar de este superpoder que al parecer tiene China, contamos esta noche con 4 invitados. Está con nosotros Jara Hurtado, que es politóloga. Buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. José Miguel González, que es economista. José Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Jonathan Márquez, que es economista. Buenas noches, Jonathan, gracias por acompañarnos. Y está el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que acaba de llegar de Estrasburgo. Y yo, antes de hablar del tema de China, sí me gustaría preguntarle, eurodiputado, por la aprobación de esa enmienda aprobada en Estrasburgo para eximir a Canarias de la obligación de reducir las emisiones de CO2 en un 55% hasta 2030, porque eso en principio iba a encarecer los billetes y afectar al sector turístico. Ese ha sido exactamente el objetivo, y además hacerlo invocando la base jurídica exclusiva que permite un trato singular para las regiones ultraperiféricas, en modo que las líneas aéreas que sirven las comunicaciones de las que depende todo el modelo económico, social y productivo de las regiones ultraperiféricas, en su conectividad, no solamente las islas entre sí, con su Estado miembro, sino con el conjunto del espacio económico europeo, queden exentas del cumplimiento de ese objetivo, que es ciertamente muy restrictivo, muy imperativo y también muy gravoso, de reducir en un 55% sus emisiones de CO2 en 2030 y un 100% en 2050. Pero lo importante es que se ha firmado ese principio, y ese principio, habiendo conseguido por fin que sea entendido y aceptado por los grupos políticos que aseguran la mayoría en el Parlamento Europeo, populares, socialistas y liberales Renew por ese orden, ese principio ahora se va a trasplantar a todas las leyes que componen el enorme y ambicioso paquete llamado Fit for 55, que es el que establece el objetivo de que la Unión Europea lidere la lucha contra el calentamiento global y la reducción del CO2 a la atmósfera. Bueno, pues le agradezco la explicación, porque ha sido uno de los temas importantes en esta semana, y con la aprobación de la enmienda nos quedamos todos de momento bastante más tranquilos. Retomo ahora sí, me meto de lleno con esa afirmación que estábamos haciendo de China, una superpotencia en la que, sin la que no podríamos vivir. ¿Es factible, José Miguel González, que las economías europeas relocalicen sus fábricas y sus centros de producción? ¿Se evitarían así crisis de suministro como la que estamos viviendo? Bueno, realmente el acaparamiento comercial de China es por un motivo de coste. Es decir, hay que tener en consideración que cuando uno
realiza una acción de consumo, lo que normalmente busca es, pues, ante una calidad similar, el menor coste posible. Las empresas hacen lo mismo con sus inputs. Solo sería factible en el hipotético caso de que tuviéramos algún suministrador tanto de input como de output que fuera algo más económico desde el punto de vista del importe. Ahora bien, la razón realmente de su amplia competitividad, más allá de las economías de escala, de ser que abastece al mundo entero, es por qué tiene tan bajos costes, y normalmente es porque su regulación laboral es algo diferente a la que tenemos en Europa. Vamos a profundizar en ese asunto en unos minutos. Jonathan Márquez, lo decía José Miguel González hace un instante, ahora mismo, una de las razones por las que China se ha convertido en la fábrica del mundo es por lo barato que sale producir en ese país. Si la industria volviera a Europa, ¿aumentaría el precio que el consumidor paga por productos como, por ejemplo, la ropa o la tecnología, cualquiera de estos elementos? Sí, efectivamente. Bueno, ya incluso Francia, con esto de la crisis energética, ya hablaba de la reindustrialización en Francia, de la parte energética, pero se refería al resto de la reindustrialización para, digamos, nacionalizar, si podemos llamarlo así, de la Unión Europea, la industria. Debemos aceptar que si queremos una industria europea, debemos aceptar que los costes serán superiores, porque efectivamente los costes laborales en China son los que son, las condiciones laborales son las que son, y por tanto nos podemos permitir comprar estos productos normalmente de bajo valor añadido, pero también de bajo coste. Ahora, ¿a qué nos exponemos si continuamos siendo tan dependientes del exterior? En pocas palabras, pero bastante importantes, lo que nos exponemos es a una situación en la que tanto Europa como España, como las Islas Canarias en particular, no van a tener la capacidad de realmente exportar el modelo democrático y el modelo económico que representa al orden liberal. Entonces, lo más probable que veamos en los próximos años es o bien un uso de los recursos en manos de actores como China o actores no democráticos que tienen acceso a esos recursos y que dejan fuera las lógicas como las que tiene la Unión Europea, y por tanto nos vamos a ver en una situación de menor acceso a los recursos, productos mucho más caros, pero además muchísima más dificultad para conseguir que la ideología democrática y la legitimidad democrática sea pues factible y mantenible. Si hay algo que todos tenemos claro es que China se ha posicionado como el único país con capacidad de cuestionar la hegemonía de Estados Unidos, y eso está teniendo enormes consecuencias en el orden internacional vigente. Su crecimiento económico, tecnológico y militar ha desembocado en una relación de mayor confrontación entre las dos grandes potencias mundiales. En medicina, tecnología, textil, automoción, alimentación, necesitamos al gigante asiático para casi todo. Ese dominio del mercado de materias primas y productos manufacturados está permitiendo que China cada vez esté más cerca de ser la primera potencia mundial ante Estados Unidos. Desbancar a Estados Unidos del puesto número 1 no es tan sencillo. China en estos años ha sido muy inteligente para ir ganando posición dominante como el gran actor de la región. Y en ese sentido yo sí te podría decir que ha desplazado a Estados Unidos. Fíjense las previsiones del Fondo Monetario Internacional. La economía china no dejará de crecer a buen ritmo mientras que el sueño americano se desploma. ¿Qué implica este innegable poder chino en el orden mundial? Encontramos un orden mundial que está cambiando. Vemos que China en los últimos años ha estado desarrollando relaciones estratégicas en puntos geográficamente importantes. Por lo tanto, es tremendamente importante para la hegemonía mundial cómo se va a ir desarrollando desde el punto de vista político, pero también económico, esa relación estratégica con diferentes puntos mundiales. Yo diría que, en suma, Occidente puede cambiar en cierta medida cuál era el camino del orden mundial, pero tiene que tener muy en cuenta qué dependencias está desarrollando a nivel de deuda y qué potencialidades puede tener China en un espacio en el que no está gastando nada en la medida de lo posible en el ámbito de defensa, pero sí está generando relaciones comerciales muy importantes en los puertos fundamentales del mundo, por ejemplo. Lo que yo sí que creo es que China, que es muy demandante de materias primas, y Rusia, a pesar de que tiene un PIB más pequeñito que el de España, es el país con mayores reservas naturales del mundo, con lo cual, pues bueno, cuidado con Rusia porque son capaces de, a pesar de que sus números no parece que sean muy atractivos, sí son capaces de sostenerse o autosostenerse, puesto que tienen unas reservas naturales ingentes, ¿no? Yo creo que China probablemente lo que pretenda es aprovechar un poco esta situación
y, digamos, intensificar de alguna manera las relaciones que tiene, que ya son buenas con Rusia, para que Rusia se constituya de alguna manera en una especie de proveedor pues con unas ciertas prerrogativas. Bueno, pues vamos a trasladar a la mesa la que muchos consideramos la pregunta del millón. Juan Fernando López Aguilar, ¿China es una amenaza para Occidente? La respuesta corta es sí, en el sentido que ha introducido exactamente ese vídeo, que además evoca un dilema que es característico del pensamiento político y que se denomina desde tiempo inmemorial, de hecho, de hace unos cuantos siglos antes de Cristo, el dilema de Tucídides, que es el que describe la trayectoria entre una potencia emergente y otra declinante, que están llamadas a enfrentarse sí o sí. En aquel momento eran Esparta y Atenas, pero en estos momentos sin duda ninguna son Estados Unidos y China. China hace tiempo que no es una potencia emergente, es una potencia que compite directamente de tú a tú con Estados Unidos en la arena global, tiene el ejército más numeroso del mundo, es uno de los estados más extensos de la Tierra, inmediatamente después de Rusia y de Canadá, si no me equivoco, y tiene la ambición de convertirse de manera inminente en la primera potencia mundial, en PIB, en términos absolutos, y por tanto para Occidente es no solamente una amenaza económica en la medida en que se basa sobre unos parámetros que no tienen nada que ver con los que definen a la Unión Europea o a las economías democráticas, y que además lo hace en unos términos muy agresivos y muy expansivos como un actor globalmente relevante, y a ese respecto creo que desafía a la Unión Europea a ponerse las pilas y acelerar su vocación de ser también ella, la Unión Europea, una potencia globalmente relevante. Y sobre lo que acaba de decir Juan Fernando López Aguilar, le pregunto a los dos economistas de la mesa, también Ojara, si quieres participar en la pregunta. ¿Cuándo podría, le podemos poner fecha, cuándo podría convertirse China en la principal economía del mundo y qué podría hacer Estados Unidos para evitar que eso ocurra? Según los plazos, 6 años. Es el lugar... Hay un plazo y una fecha, 6 años. Sí, evolutivamente desde el punto de vista del estancamiento de lo que llamábamos en su día, no nos olvidemos, el imperialismo americano. Bien, lo que ocurre es que el imperialismo americano estaba basado en una sociedad democrática, algo que en el ámbito chino, pues la amenaza que seas primera, segunda, tercera fuerza comercial, en principio per se no tendría por qué suceder establecer la palabra amenaza con algo negativo. El problema de la amenaza es la falta de valores democráticos en lo que se asienta la República Popular China. Además, no olvidemos que desde el año 78 que hubo ese cambio de modelo hasta nuestros tiempos, el crecimiento económico que ha tenido China no es comparable al de los Estados Unidos, que venía pues más moderado, el crecimiento económico a unos niveles bastante amplios en los que venía a ser la fábrica del mundo, pero es que China viene liderando la inteligencia artificial en los últimos años. La inteligencia artificial será para el 2030 lo más importante a nivel industrial, será lo que promoverá pues, la manufactura de las telecomunicaciones, de los ferrocarriles, de la energía eléctrica. Por tanto, si vemos que además China está liderando eso con más proyectos presentados incluso que Estados Unidos, ya por delante de Estados Unidos, podemos ver que hoy por hoy es una realidad que en el 2028-2030 China pase a ser una potencia económica mundial número 1. Además, en cuestión de soft power, de poder blando y la capacidad de influencia que tiene sobre determinadas áreas del mundo, vemos que pormenorizadamente, por un lado tenemos a África, que prácticamente gran parte de los proyectos de infraestructura y de industria están o bien financiados directamente por actores que son potencialmente del gobierno de China, o bien que están financiados por el gobierno de China. Eso afecta, por tanto, a las rutas de comercio, pero también afecta a la propia lógica ideológica dentro de África. Lo mismo pasa con América Latina, que tenía una relación mucho más cercana, por ejemplo, con actores como España, pero que con el tiempo y con también los desméritos de nuestra propia política exterior se ha visto afectada. Entonces vemos que ideológicamente y en cuanto a poder blando, estamos consiguiendo que China tenga una capacidad de control pues muy grande gracias en cierta medida a nuestro desmérito en la acción exterior. Hay muchos analistas que sostienen que a diferencia de Rusia, la expansión de China tiene por bandera el comercio y no sus capacidades o sus ambiciones militares. ¿Está de acuerdo, señor López Aguilar? China tiene el ejército más numeroso del mundo y sin duda ninguna militarmente es una potencia nuclear. Por tanto es un actor global también en ese plano. Y me gustaría extender el concepto de amenaza precisamente desde la consideración de que China está planteando una alternativa autoritaria
al desarrollo que hemos identificado con el capitalismo que se sustenta en democracias liberales. China ha protagonizado un experimento de éxito que dura décadas de capitalismo de Estado, un capitalismo monopolizado bajo un régimen en el que el Partido Comunista tiene todo el poder. Y el Partido Comunista es un partido de millones y millones de militantes con una estructura extremadamente compleja, a la cabeza de la cual está el secretario general del Partido Comunista Chino, que es al mismo tiempo el presidente de la República Popular, Xi Jinping. Por tanto, esa referencia de modelo autoritario extremadamente competitivo con unas democracias liberales que tienen enormes dificultades para tener un crecimiento sostenido, como lo ha tenido China durante décadas, con tasas muy superiores a las de ninguna otra democracia, desde luego superiores a las de la Unión Europea y superiores a las de los Estados Unidos, y que además, desde el punto de vista económico, puede blasonar el éxito de haber reducido la pobreza e incrementado de forma espectacular las clases medias. Eso es, sin duda ninguna, un mensaje muy amenazador, para empezar, para los Estados Unidos, donde lo que ha habido es crecimiento de las desigualdades, hay mucha gente en Estados Unidos por debajo de la pobreza, hay mucho tercer mundo en Estados Unidos. Cualquiera que lo haya visitado recientemente puede comprobar cuánta pobreza hay en los Estados Unidos, cuánta gente desclasada fuera del mercado de trabajo, viviendo en tiendas de campaña en los grandes centros urbanos de los Estados Unidos, mientras que en China el paisaje social y económico que se describe se presenta como el de un éxito, el de un experimento de éxito. Eso es también una amenaza para los valores liberales. Queremos que vean unas imágenes, ahí las tienen. Bueno, pues son interminables colas y aglomeraciones a las puertas de Shein, la marca online de ropa china de bajo coste, que por primera vez abre en Madrid una tienda física. Unas imágenes que nos hacen pensar si somos cómplices o víctimas de la dependencia que tenemos del gigante asiático. Para que un consumidor pueda comprar camisetas a 2 euros, hay detrás, en muchos casos, un entramado de explotación en los que los trabajadores hacen jornadas interminables a un precio irrisorio. Algunas ONGs estiman que en Asia hay casi 10 millones de personas víctimas del trabajo forzoso. ¿Qué responsabilidad tenemos como consumidores? Lo vamos a abordar en los próximos minutos. La dependencia de China es una realidad de nuestro archipiélago. Desde allí nos llegan productos de sectores esenciales como el sanitario y otros que son fundamentales en las cadenas de producción. Nos preguntamos si es posible que Canarias se reindustrialice y reducir así nuestra dependencia de este gigante asiático. Canarias está pisando el acelerador para reindustrializarse. El objetivo es aumentar su tejido industrial a pasos agigantados. Actualmente el sector secundario solo supone el 6,2% de la economía de las islas. Aspira a aumentarlo de aquí a 2027 en un 25%. ¿Es posible alcanzar ese hito? Es sencillo encontrar una sustitución a un producto. Otra cosa es que, habiéndolo encontrado, el precio esté acorde a lo que esperamos conforme al mercado. Es un mundo grande, amplio, y a veces la gente se nos obsesiona en ir a China para la fabricación de un textil y no han pensado en que lo pueden comprar en Portugal, en el que se van a ahorrar una parte importante en el transporte, no van a tener que pagar un arancel exterior. ¿Qué tal, David? Hola, buenas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tú eres mecánico de esta tienda de patinetes y me imagino que todos los modelos que tienes por aquí están pendientes de ser reparados. Así es, yo soy el mecánico y todos estos modelos que ves aquí cerca mía están pendientes para reparar en taller. Y estos que tengo aquí al fondo al lado mía son modelos que tengo pendientes a la espera de repuestos, que nos estás contando que lleguen bastante. Muchos de ellos vienen directamente de China y algunos nos vienen aquí de Península, que llevamos algunas semanas, incluso hasta meses esperando por ahí. David, este tipo de componentes, este tipo de placas con microchips, ¿cuánto están tardando en llegar? Mes y medio, las que pedimos directamente a China. Ese tipo de setup, por ejemplo, tenemos un pedido hecho desde hace un mes y medio, que estamos esperando a que nos llegue, que sin el pedido no podemos terminar ciertas reparaciones, como reparar baterías o incluso hacerlas. España y el conjunto de la Unión Europea siguen necesitando grandes volúmenes de productos del gigante asiático. En el ámbito nacional, numerosas compañías españolas como Mango e Inditex
están optando por traer la producción de China a España y otros países vecinos. ¿Qué beneficios tiene para las textiles sacar las factorías de China y traerlas cerca de España? El diagnóstico es: no podemos depender de un único suministrador. Llámese China o llámese el que sea. El caso es China. No es tan sencillo, porque es mucho más complejo construir un mundo de producción y de suministradores en un tercer país, y deshacer esto y llevártelo a un tercer país. Tienes que llevarte las cadenas, tienes que llevarte a tus clientes, tienes que llevarte a tus suministradores y tienes que llevarte a la mano de obra cualificada. En mi opinión, pues posiblemente sí que tenga que trasladarse precios. De hecho, yo creo que ya se están trasladando precios al mercado. El sector textil y de complementos se enfrenta a otro reto adicional, el de la competencia de las tiendas online. En aplicaciones como esta podemos conseguir una camiseta por poco más de €1 o una funda para el móvil por tan solo 71 céntimos, que en tienda podría llegar a costar más de 10 euros. No hay derecho a la huelga, las fábricas trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso al final logras que por economías de escala logres llegar a esos precios. En España sería prácticamente impensable, y que bueno, en ciertas economías de escala pues todavía puedes fabricar a ese precio y vender, o fabricar a un precio más bajito y vender a un precio irrisorio, productos de baja calidad y poco valor añadido. Gracias. Acabamos de recibir el pedido casi un mes después. Además, vemos cómo ahorran en casos de envío, porque el envoltorio es muy pequeño para una camiseta, y ahora probaremos la calidad del producto. Y como vemos, la calidad no es muy buena del tejido, porque incluso se transparenta. Alfredo Medina, ¿cómo afecta a las medianas y grandes empresas de distribución comercial la competencia de las plataformas chinas de venta online? El comercio electrónico ha llegado para quedarse, el futuro del comercio va a ser omnicanal, y lo que nos afecta muchísimo son las diferentes reglas de juego con las que operan los diferentes operadores. No puede ser que Canarias sea el único territorio de la Unión Europea donde se sigan manteniendo ventajas fiscales, un umbral de bajo valor por debajo del cual no se paga impuestos. Por debajo de 150 euros, las compras que se hacen por internet no pagan IJIC. Ese mismo artículo comprado en un comercio físico sí que paga IJIC. Un comercio físico que pagamos impuestos, contratamos personal, tenemos locales alquilados, inyectamos muchísimo dinero a la economía, somos el 13% del PIB y el 20% del empleo. No nos sentimos justamente tratados. Ante ello, ¿con qué armas puede combatir, digamos, el comercio físico? Tendremos que seguirnos convirtiendo en esa opción cercana, fiable, confiable, que el consumidor vea que tiene muchísimas más certezas comprando en su comercio cercano, en el comercio de toda la vida, en ese comercio que le da garantía, sabiendo que además su dinero pues se queda aquí, inyecta riqueza en la economía. Bueno, pues viendo todo esto, la pregunta que nos hacemos es si es posible que un país democrático como el nuestro, Jonathan Márquez, pueda competir con otro como China, que supuestamente utiliza prácticas ilícitas que estarían distorsionando los mercados. Vamos, yo creo que la respuesta rotundamente es no. No podremos llegar a competir a esos niveles, primero por condiciones laborales, segundo por condiciones logísticas, por condiciones de adquisición de input, de materia prima, traerlo a una región ultraperiférica, donde además el tamaño de nuestra industria no es el tamaño de la industria china, donde se alcanzan economías de escala. Por tanto, por muchos objetivos bastante optimistas que se nos pongan, es irreal alcanzar esos datos de llegar a competir con una industrialización como es la China, sin lugar a dudas. En Occidente la verdad es que nos afanamos por buscar gangas sin pararnos a pensar a veces en las condiciones en las que se han fabricado determinados productos. ¿Qué responsabilidad tenemos como consumidores en la explotación laboral de millones de ciudadanos en países en vías de desarrollo? Es una pregunta crucial. Y de hecho la he formulado en voz alta muchas veces en mis intervenciones ante público joven en la universidad, donde es muy frecuente que existan ideas aparentemente muy vibrantes y muy exigentes con respecto de la Unión Europea y de su relación con terceros actores o con los Estados Unidos, y se hacen muy pocas preguntas a la hora de consumir acríticamente productos chinos sin la menor averiguación de cuáles sean las condiciones laborales de las que proceden esos productos, si hay explotación infantil. Pero en todo caso hay que subrayar una y un millón de veces que la Unión Europea
debe afirmarse como un actor global sin pretender en absoluto ni imitar a China, ni competir con China, ni con Rusia, haciendo cosas que no hace nadie más. Y esto tiene algunas desventajas. Lo que estamos haciendo en la Unión Europea, por ejemplo, de intentar liderar la lucha contra el calentamiento global con una exigencia enorme sobre la economía europea, reduciendo la emisión de carbono a la atmósfera, no lo está haciendo nadie más. Y la pregunta es, ¿merece la pena hacerlo cuando China no se hace ninguna consideración? La respuesta es sí. La Unión Europea intenta ayudar al desarrollo en África y, de hecho, nadie sabe que la Unión Europea es el campeón de los pesos pesados del mundo mundial en ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo. No digamos si toda la cooperación adicional de los Estados miembros se mancomunara, se pusiera junta. Y sin embargo, la influencia diplomática de la Unión Europea en África es risible o insignificante en relación con la enorme que tiene China, porque China va corrompiendo sin escrúpulos a los gobernantes africanos a su alcance para conseguir grandes licitaciones y obras públicas. ¿Puede la Unión Europea repensar y decir, oye, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Si queremos tener mayor influencia, ¿por qué no corrompemos como China? La respuesta es que eso no es posible para la Unión Europea. Y con eso todo lo demás. Por tanto, tenemos que aspirar a mantener nuestro modelo y nuestros valores, intentar influir en la gobernanza democrática de la globalización, tener relaciones diplomáticas con los grandes actores globales, pero en ningún caso imitar a China ni competir con China. José Miguel González, en Madrid causó furor la apertura de una tienda china de productos online. Durante varios días los consumidores pudieron comprar prendas a precios de ganga, de chollo, a precios absolutamente irrisorios. ¿Cómo se puede competir con esos productos? Lo digo porque una camiseta hecha en España difícilmente va a poder venderse al precio de 2 euros. Pues probablemente, utilizando la propia reflexión que ha hecho Juan Fernando, el establecer por parte de la Unión Europea un arancel hacia aquellas producciones hechas o bien que no legitiman los derechos laborales o que contaminan de forma inapropiada el planeta. Es decir, aquí no vamos a hablar de doble moral, pero que también hay que tener en consideración que protestamos realmente qué es lo que hace, pero las industrias europeas, los inputs los utilizan a través de lo que China puede exportar a Europa. Por lo tanto, si tanto nos preocupa esa circunstancia, porque ahora mismo compramos en un lugar en donde el precio es mucho más bajo que en otro, porque obviamente el nivel de ahorro lo buscamos en cualquier céntimo de euro, pues tal vez lo que tengamos que contrarrestarlo fiscalmente, pues aquellas políticas que pensamos claro, pero que todo no se eso cumplen. tiene una contrapartida y me vengo a este lado de la mesa y es que bueno, se compra a esos productos chinos más baratos, pero en detrimento de los productos que venden en las tiendas de barrio y que venden las pequeñas y medianas empresas que forman parte de nuestro tejido productivo. ¿Somos cómplices o víctimas los ciudadanos de que el mercado chino pueda hacer desaparecer ese comercio de proximidad? Yo diría que tenemos parte de culpa en ambos lados. O sea, por un lado está la cuestión de que no hay una concienciación de la importancia de generar mercados internos sostenibles a nivel, pues no solamente económico, sino también medioambiental. Y es muy complicado decirle a la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, oye, pues gástate un poquito más en tu camisa porque estás generando un impacto positivo. Es muy complicado generar eso. Pero ahí tenemos la parte de víctima. Creo que está el problema de que no hay concienciación suficiente, pero también hay un problema de verdugo y es que también las industrias europeas pecan de producir en países en vías de desarrollo con situaciones laborales terribles y de eso hablamos menos, pero también es un problema que permitimos a nivel europeo porque se consigue en cierta medida una estabilidad. Es verdad que no se llega a la situación dramática que genera China, pero también tenemos parte del problema cuando compramos en Zara, cuando compramos en Pull&Bear, cuando compramos en Bershka. Entonces hay que también ayudar a que esa media hipocresía se vea contrarrestada con la concienciación. China es a día de hoy una superpotencia en la fabricación de microchips, pero en Canarias también se diseñan estos semiconductores. Si también los fabricáramos aquí, evitaríamos una crisis de suministros como la que ha vivido el sector de la automoción. Pero ¿tenemos capacidad real para producirlo? Lo vamos a abordar enseguida, a la vuelta de publicidad, no se vaya. Nos está costando conseguir flotas para adquirir. Es una tormenta perfecta. Por un lado los microchips, por otro lado la guerra de Ucrania también nos está afectando. Tienen a las fábricas trabajando a un ritmo mucho más lento o incluso paradas porque no pueden terminar los vehículos.
11:47 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. La gran escasez de microchips para abastecer a toda la industria sigue lastrando a sectores económicos como el de la automoción. Y aunque en Canarias y otras comunidades españolas se diseñan muchos chips, siempre se acaban produciendo fuera, sobre todo en China. Un asunto que vamos a abordar en el siguiente vídeo. Los semiconductores chinos están en todos sitios. Volvamos de nuevo a nuestras casas. ¿Saben cuántos se encuentran en los dispositivos que utilizamos a diario? Fíjense en esta batidora. ¿Cuántos chips tendrá? La batidora es un electrodoméstico pequeño que aproximadamente puede tener entre 3 y 10 chips. ¿Y una lavadora? ¿Puede tener chips un electrodoméstico como este? Podemos encontrarnos aquí del orden de una decena a varias decenas de chips. Y el ascensor aparentemente tiene una maquinaria muy mecánica. ¿Necesitará chips? Al menos unos 30 chips mínimo en el sistema de control del ascensor. Algo tan sencillo como una tarjeta de crédito, ¿cuántos chips puede contener? Una tarjeta de crédito contiene actualmente las típicas un solo chip. Y terminamos en el coche. Dicen que por culpa de los chips se ha ralentizado su producción en todo el planeta, pero ¿cuántos puede llegar a tener? Mínimo podemos tener del orden de 40 a 50 chips dentro de un coche. Estas dificultades en encontrar chips están afectando directamente a las factorías de coches. Algunas de ellas han tenido que parar su producción. No, en principio no tenemos nada. Eso sí, para la próxima vez, si quiere intentarlo, hacer la reservita un poquitito antes, porque solemos estar completos. Sí, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Juan Antonio Jiménez, esta escena es casi el día a día que se está produciendo en muchas empresas de alquiler de coches. ¿Cómo está afectando al sector del rentacar el parón en la industria de la automoción? Nos está costando conseguir flotas para adquirir. Recordemos que hace 2 años vendimos el 60% de nuestros vehículos y bueno, la dificultad está en ahora adquirir esa flota y poder seguir dando el servicio con normalidad. Es una tormenta perfecta. Por un lado los microchips, por otro lado la guerra de Ucrania también nos está afectando. Tienen a las fábricas trabajando a un ritmo mucho más lento o incluso paradas porque no pueden terminar los vehículos. Todo ello tiene repercusión en la disponibilidad de vehículos y por tanto en los precios. La ley de la oferta y demanda está haciendo que en momentos pico donde no podemos atender a todo el mundo, pues bueno, los precios aumenten, ¿no? Son pérdidas de clientes no solo para el sector, para el rentacar, sino también para el archipiélago, para los turistas que vienen, en los que en muchas ocasiones en su planificación está el vehículo como elemento de su movilidad y cuando van a hacer un presupuesto, si es en el último momento y el vehículo es muy elevado el coste, pues dan marcha atrás y cancelan vuelos, estancias y demás, y está afectando evidentemente a nuestro destino. Estos pequeños circuitos se han convertido en el mayor quebradero de cabeza de Occidente. ¿Por qué apenas existen factorías de chips en Europa? Esta misma semana Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, ha anunciado en el Foro Económico Mundial de Davos que España será un referente mundial en la industria de los microchips, teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades, de las 5 comunidades autónomas que cuenta con una industria de estos componentes. José Miguel González, ¿podríamos convertirnos en lo pongo entre comillas, en el Silicon Valley español? Complicado porque en materia industrial de estas características la dimensión lo es todo. Y tenemos limitaciones de dimensión, limitaciones de la capacidad de absorber los inputs. Y bueno, yo creo que no tendríamos que competir en ese margen, sino en el margen del conocimiento incorporado en la elaboración de ese tipo de componentes y también en el diseño propio del mismo. Yo creo que los procedimientos de concentración industrial no son nuevos, llevan desde los años 90, en donde prácticamente se van absorbiendo las unas a las otras, justamente porque lo que genera la industria es economías de escala por una razón competitiva. Es decir, otra cosa es que decidamos socialmente el asumir un incremento del coste por ese nacionalismo productivo que pudiéramos establecer, que seguro que cohesiona mejor a las personas, a las sociedades circundantes y demás. O sea, apostamos por esa opción, normalmente nos regimos mucho, ese nacionalismo finaliza cuando afecta a nuestra cartera y a partir de ahí pues probablemente nos tendremos que ir más a diseño y exportación de conocimiento que no al efecto material del propio chip, al menos es lo que yo creo.
Y eso que tenemos las herramientas fiscales necesarias e interesantes para poder abordarlo, pero no tenemos la infraestructura física para acometer este proyecto tan tecnológicamente moderno, pero sí para acometerlo desde un punto de vista del diseño, que ya sabemos que diseño y fabricación están deslocalizados. Pues el Silicon Valley, como tú acabas de decir, ahí se diseña y se fabrica en otro lado. Esto lo podríamos hacer en Canarias, como dice José Miguel. Tenemos las herramientas fiscales, los incentivos para que estas empresas multinacionales se instalen en Canarias. Quiero recordar la zona especial canaria, que ahí está y todavía está aún por explotar, pero no para convertirnos en un Silicon Valley por las limitaciones tecnológicas y de dimensiones que tenemos en el archipiélago. Como saben, el Consejo de Ministros aprobó un plan para fabricar estos componentes valorado en 12.250 millones de euros. Madrid y la Comunidad Valenciana llevan ventaja para adherirse a este PERTE. De hecho, en Valencia han agrupado ya 7 multinacionales para poder fomentar esta industria. ¿Estamos dejando pasar, Juan Fernando López Aguilar, una gran oportunidad? Creo que la buena noticia es que está bien tener sueños, saber que no se realizan de la noche a la mañana, que hay que tener una estrategia continuada en el tiempo, fijarse objetivos, ver cuáles son los activos con los que cuenta, sin duda ninguna, los económicos fiscales, este régimen tan distintivo de Canarias que intenta ayudar a ese tránsito a una economía de mayor valor añadido, una economía circular, verde, azul, de valor añadido, innovadora, mucho más innovadora que la que ha caracterizado lo que hemos llamado los años del monocultivo del turismo. Por tanto, tener un sueño está bien. Ahora hay que saber cuáles son tus verdaderas posibilidades de poder ejecutarlo y establecer, por tanto, una estrategia con una gran implicación de los poderes públicos. Y creo que es muy importante tener sentido de la oportunidad y saber que los tiempos están cambiando y están cambiando deprisa. Creo que esto ha caracterizado, estábamos hablando de China, durante mucho tiempo, el dinamismo chino, ese olfato para saber cómo tenían que modernizar su economía, que ha durado prácticamente desde, tú lo comentabas, desde Deng Xiaoping, prácticamente desde la muerte de Mao en finales de los años 70, ha sido un progreso económico descomunal, sostenido en el tiempo, ciertamente basado también sobre la represión y la ausencia de libertades y la explotación de mano de obra desde el punto de vista laboral, pero con una capacidad de innovación que ha obedecido a un diseño que se ha ejecutado de manera implacable por una determinación de los poderes públicos que podían hacerlo. En condiciones democráticas hace falta que haya una implicación público-privada, pero hace falta también una dirección política. Canarias tiene herramientas para poder cambiar su modelo productivo, incorporar más valor añadido y diseñar chips y por tanto, utilizar todas las herramientas fiscales para aportar eso también a la economía. Hace falta tener sentido del olfato, de la oportunidad, pero también estrategia política y dirección. Por tanto, tenemos algunas herramientas y es bueno que sepamos que lo podemos hacer tan solo con que lo planteemos como objetivo, pongamos toda la energía, toda la carne en el asador y dirección política para ello. Sobre todo creo que es importante evitar pasar de depender de unos a depender de otros, porque sí que hablamos muchísimo de traer a empresas multinacionales a Canarias y sería muy interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que Canarias tiene una situación social, económica y educativa que deja bastante que desear en ese camino. Entonces, sí es verdad que es importante que aunemos fuerzas para caminar en esa dirección, pero también es importante tener en cuenta que las estrategias llevan existiendo prácticamente desde el 2000. Proexca tiene análisis desde hace como 10 años sobre cómo podríamos desarrollar la política y la situación económica de Canarias en ese camino, pero también es verdad que los planes educativos y los planes en cuanto a formación para este tipo de empresas y para poder aportar como fuerza de trabajo algo más que el sector turístico, dejan bastante que desear. Entonces, igual por ahí podríamos empezar, igual por ahí sería el primer paso para que, más allá de que Canarias crezca económicamente, no sea solamente para los que vienen de fuera. Bueno, quedan 4 minutos para llegar a las 12 de la noche, nos tenemos que dejar aquí. Ojara Hurtado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano. Jonathan Márquez, un auténtico placer haberte tenido en este plató una noche más. Juan Fernando López Aguilar, gracias por el esfuerzo que acaba de llegar de Estrasburgo. José Miguel González, gracias por habernos aportado tu conocimiento. Gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Temas interesantes esta noche, por un lado el cáncer, por este otro lado la superpotencia en la que se ha convertido China y la dependencia que estamos teniendo muchos países de ese gigante asiático. Volvemos a encontrarnos, si les apetece, dentro de 7 días aquí en Fuera de Plano. Que tengan ustedes una muy feliz noche. Feliz descanso.